Hola a todos, bienvenidos al curso de Cinética Química y Catálisis. A través de una serie de videos te mostraremos el uso y aplicación de la cinética química, así como también conocerás la importancia de la catálisis. Buenas tardes. El día de hoy vamos a comenzar a ver mecanismos de reacción. Analizaremos el rol que juega cada una de las especies involucradas en un mecanismo y también veremos la forma en la que vamos a obtener la expresión de rapidez para el mecanismo y veremos las particularidades de dos métodos. Bueno, pues como hasta el momento en el curso hemos platicado de reacciones que pueden ocurrir de manera individual. La mayor parte de las veces hemos analizado que estas reacciones son elementales y hay que tener mucho esto presente porque en esta parte del curso eh, atenderemos que cada una de las reacciones van a ser elementales. Y si recordamos, esto quiere decir que el coeficiente estequiométrico coincide con el orden de la reacción para esa especie. Entonces, esto es importante. Ahora, en esta parte, los mecanismos de reacción son conjuntos de reacciones elementales que ocurren de manera consecutiva o sucesiva y que pueden tener diferentes arreglos y que, bueno, nos va a recordar un poco lo que nosotros vimos en el tema anterior de reacciones consecutivas o en paralelo, irreversibles. Todas este conjunto de reacciones que vimos individualmente en un mecanismo de reacción pueden estar involucradas al mismo tiempo. Dependiendo de la especie que se analiza, bueno, podríamos tener algún tipo, un término para que se parezca, por ejemplo, a una especie intermediaria, como fue en el caso de las reacciones consecutivas, o para un producto final. Entonces, dependerá mucho de la especie de la que platiquemos. Ahora, particularmente hablando, el rol que juega cada una de las especies debe de ser establecido siempre. Cuando tengamos un mecanismo que, bueno, invariablemente debe tener al menos dos reacciones, pero puede tener un número más grande, 8 o 10 reacciones, no hay un número fijo, pero al menos deben de ser dos. En este mecanismo de reacción siempre debemos de establecer cuál es el rol que juega cada una de las especies, porque es importante distinguir de un reactante, de un producto o de una especie intermediaria, e incluso aquí, bueno, pueden aparecer ahora catalizadores. Entonces, es importante saber cómo distinguirlos. Bueno, el mecanismo de reacción que vamos a analizar es el que está en la pantalla, en donde dice que en una primera reacción, que denotaremos como R1, un reactante A se descompone y forma dos moléculas o dos especies que denotaremos con la letra D. Posteriormente, una vez de que se forma esta especie D, esta se descompone y da pie a la formación a dos especies, C y E. Fíjense que desde el punto de vista de lo que nosotros vimos en el bloque anterior del curso, este sería como un esquema consecutivo. A forma D y luego D forma otros productos. Entonces, se fijan, aquí tenemos un esquema consecutivo, pero recomiendo en los mecanismos de reacción escribir las reacciones como independientes, individuales, ¿no? No escribirlas como las escribimos cuando analizamos el tema de reacciones consecutivas. Ahora, una vez de que en la reacción 2 se forma la especie E, esta especie en la reacción número 3 forma otras dos especies que denotaremos como B y como C. Entonces, fíjense cómo ya en el mecanismo de la reacción hemos establecido que un producto puede ser posteriormente un reactante y que un producto como E puede dar pie a la formación a otro producto como aquí fuese. ¿Ok? Entonces, a ver, permítame tantito que alguien tiene el micrófono abierto. Rafael, voy a silenciarte. Discúlpame. Ah, ya. Ok. Bueno, entonces, estas reacciones individuales las vamos a analizar
sí, de forma específica, pero también es importante que nosotros conozcamos la reacción global. Para conocer la reacción global, basta sumar las reacciones individuales y las especies que participen como productos y luego como reactantes pueden ser eliminadas de la expresión final. Por ejemplo, en este caso, cuando nosotros sumamos todas las reacciones individuales para conocer la reacción global, nos podemos dar cuenta que la especie D participa como producto y como reactante, y si miramos a las reacciones químicas como igualdades, pues bueno, puedo entonces cancelar su participación. Lo mismo pasa con la especie E, que aquí está como reactante y acá está como producto, y entonces puedo entonces quitar su participación y finalmente solo nos queda en la reacción global que la especie A se descompone para formar a la especie B y dos moléculas de la especie C. Entonces, esta sería la reacción global. Los reactantes en este caso están con rojo, los productos, que son las especies que aparecen en la reacción global, aparecen en azul, mientras que las especies que fueron canceladas en la suma de las reacciones individuales se les conoce como especies intermediarias. ¿Ok? Todas las especies intermediarias, su participación fue anulada debido a que tienen un doble rol. Si ustedes se acuerdan, las especies intermediarias en el mecanismo bueno, en la reacción consecutiva, pues presenta esta dualidad. Primero se forma y una vez de que una cierta cantidad de esta especie se ha formado, entonces comienza la segunda reacción a darse con mayor proporción y entonces se forma un producto final. Estas especies intermediarias, si ustedes lo recuerdan, tienen un máximo de formación y en ese tema aprendimos un poco de cómo determinar analizar y cómo determinar el tiempo en esta condición. Bueno, entonces, importantísimo siempre detectar qué especies son reactantes, qué especies son productos y qué especies son especies intermediarias. Como tip, pues los reactantes deben de aparecer, reactantes y productos deben de aparecer en la reacción global, especies intermediarias se cancelan cuando se suman. ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, profesor. Sí, profe, gracias. Ok, bueno. Entonces, cuando tenemos un esquema tan complejo de reacciones que pueden estar compitiendo de manera paralela o consecutiva, incluso también puede haber reacciones reversibles. Allí, por ejemplo, no puse ninguna reacción reversible. Pues es difícil analizar cómo determinar la rapidez de la reacción, porque la contribución que tenga cada una de estas reacciones, pues dará como resultado a la rapidez global de esta reacción. Entonces, para eso, en esta clase analizaremos, bueno, primero un método y en la próxima clase analizaremos el segundo método. Dos métodos que son útiles para determinar la expresión de rapidez para un mecanismo de reacción. Entonces, esta ecuación de rapidez que vamos a obtener será global, será para todo el mecanismo y esta se va a obtener a partir del análisis y de incorporar toda la participación de las especies que estén mencionadas en el mecanismo de estudio. Entonces, los dos métodos se conocen. El primero se conoce como método de etapa determinante, que es el que veremos en esta clase, y el segundo se conoce como método de la aproximación del estado estacionario. ¿Ok? Como su nombre lo dice, del estado estacionario, pues aquí tiene que ver en función del tiempo. Y en el primer método que vamos a ver de etapa determinante, pues está relacionado con que alguna de las reacciones que conforman al mecanismo sea la que determine el paso de la reacción. Entonces, eso a grosso modo es de lo que tratan estos dos métodos. Tienen cada uno sus propias particularidades que vamos a platicar. Y es importante que las distingamos y que no hagamos mezclas entre las suposiciones que tiene cada uno de los métodos porque son muy diferentes y es importante que podamos distinguirlas, porque a partir de distinguirlas y saber para qué se ocupa cada una de las hipótesis que se plantean o de lo que se cree que está ocurriendo en cada uno de los métodos, pues es que vamos a poder obtener la ecuación de rapidez. Pero si los mezclan, pues van a obtener una expresión de rapidez que no es la esperada. ¿Ok? Bueno, entonces, el primer método, como mencioné, se conoce como de etapa determinante y tiene las siguientes suposiciones. Bueno, son 4.
La primera de ella es que dentro del mecanismo de la reacción hay una reacción química y puede ser cualquiera, puede ser la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. No hay ningún tipo de restricción al respecto. Hay una reacción química dentro del mecanismo de la reacción cuya rapidez es denotada como lenta, es decir, la que tarda más en llevarse a cabo de entre todas las reacciones que conforman al mecanismo. Esta reacción, al ser la más lenta, es la que va a determinar el paso global del mecanismo, puesto que si esta reacción no ocurre, las demás reacciones que pueden depender de la formación o del consumo de alguna de estas especies, pues bueno, obviamente se va a ver afectado. Y entonces, lo más importante de esto es prestar atención en el método de etapa determinante a la reacción que se denota como lenta. ¿Ok? Es la que va a llevar, digamos, todo el peso de la rapidez de la reacción, la llevará una de las reacciones que conforman el mecanismo. Entonces, como mencioné, esta reacción lenta es a la que se le va a denominar la rapidez total de todo el sistema de reacciones. Entonces, imaginen que ustedes tienen un conjunto de actividades por hacer en el día. Supongamos, ¿no? Ustedes tienen que presentar un examen, entregar una tarea, comer, bañarse, pero también antes de hacer todo eso tienen que despertarse, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas 5 actividades pues va a ser la que va a delimitar el paso que ustedes van a tener durante el día? Si no se levantan, ¿será lo mismo a que si se levantan? No. No, ¿verdad? Entonces, de entre todas las actividades, la que va a permitir que las demás avancen es que primero ocurra que ustedes se levanten. Si ustedes no se levantan o se despiertan a la hora que debe de ser, todas las demás actividades se van a retrasar. Lo mismo pasa en las reacciones. Si una reacción química no se lleva a cabo, el producto o la especie que está participando en ella no va a poder participar en las siguientes reacciones del mecanismo. Por ello, esta reacción es la que delimita el paso de todas las actividades, de todo el conjunto de reacciones que están conformando al mecanismo. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, dado que hay una reacción lenta, todas las demás reacciones que conforman al mecanismo se les denota como rápidas. ¿Ok? Es decir, su rapidez de reacción es mucho mayor a la rapidez de reacción que presenta la reacción lenta. ¿Ok? Esta situación o esta suposición de que estas reacciones son rápidas, pues viene con respecto a que la otra ocurre tan lento que, bueno, la rapidez de las demás se puede asumir que ocurre con mayor rapidez. Entonces, si esto ocurre, las reacciones que son rápidas, puede alcanzarse que en esas reacciones la rapidez con la que se forman los productos es igual a la rapidez con la que se forman los reactantes. ¿Ok? Es decir, que alcanza rápidamente el equilibrio. ¿Ok? Y esto de rápidamente, pues tiene que ver con respecto a la reacción lenta, ¿no? Bueno, rápidamente con respecto a la reacción lenta. Entonces, la reacción lenta no va a alcanzar el equilibrio, mientras que todas las demás reacciones van a ocurrir con una rapidez que es mayor, por eso se les denota como rápidas, y si su rapidez es mayor, la probabilidad que alcance el equilibrio está ahí presente, y una vez de que se alcance el equilibrio, si ustedes recuerdan, lo que nosotros establecemos es que la rapidez de formación de productos es igual a la rapidez de formación de reactantes, puesto que en el equilibrio no es un estado estático, es un estado dinámico en donde las rapideces tienen la misma magnitud, pero se están formando productos y también se están formando los reactantes. Entonces ocurren los dos, ¿no? Y que esta fue una de las preguntas del quiz, en donde en el equilibrio no se asume que sea un momento estático, aunque en la gráfica parezca que ya no hay cambio en la concentración. Bueno, la rapidez de estas de formación de productos y de reactantes existe, solo que tienen la misma magnitud y entonces aparentemente en el gráfico pareciera ser que es estático, pero el equilibrio es dinámico, eso hay que tenerlo siempre en la cabeza. ¿Ok? Bueno, la última suposición es que todas las reacciones que conformen al mecanismo, todas, absolutamente todas, se les va a considerar como elementales. Y aquí es donde entra en juego que nosotros podamos escribir las ecuaciones de rapidez, porque nos vamos a fijar en cómo están escritas las reacciones químicas y a partir de eso vamos a proponer la ley de rapidez para cada una de las etapas.
¿Ok? Entonces ya entendimos de qué va el método de etapa determinante. Una reacción es lenta, todas las demás son rápidas. Las reacciones rápidas pueden alcanzar el equilibrio y todas las reacciones del mecanismo se consideran como elementales para la escritura de la ley de rapidez de reacción. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profesor. ¿Sí? Profe, una duda. Dígame. Mientras las reacciones que alcanzan o sea, mientras las rápidas alcanzan el equilibrio, la lenta todavía no, ¿verdad? La lenta nunca lo va a alcanzar. Ah, ok, gracias. ¿Ok? Entonces la lenta va a un paso así tan pequeño que no podemos decir que esta va a alcanzar el equilibrio. ¿Ok? Sí, Bueno, gracias. de nada. Ok. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo, porque realmente esto pues se aprende ejercitándolo. Los problemas que vamos a resolver no son numéricos. En casi todo este bloque del curso casi no hay resultados numéricos, salvo en la última parte en la ecuación de Arrhenius. Pero básicamente lo que vamos a ver en 2 semanas son deducciones de ecuaciones. ¿Ok? Entonces, básicamente problemas numéricos, yo creo que habrá uno tal vez, quizá, cuando lleguemos a reacciones en cadena, pero básicamente son deducciones de ecuaciones. Entonces, ¿qué nos van a proporcionar siempre? Siempre yo les voy a dar el mecanismo de la reacción. ¿Ok? El objetivo del curso no es que ustedes diseñen un mecanismo de reacción, tampoco que lo propongan, es siempre ustedes van a tener un mecanismo del cual van a obtener información, lo van a analizar y a partir de ese mecanismo ustedes van a escribir las ecuaciones cinéticas correspondientes y finalmente aplicando el método de etapa determinante o de aproximación del estado estacionario van a obtener una ecuación de rapidez. ¿Ok? Entonces, para que no tengan como preocupación, ¿no? Sobre si lo van a tener que ustedes formular el mecanismo, realmente eso no va a pasar. ¿Ok? Ahora, con respecto a cómo saber que una reacción es lenta, bueno, pues realmente eso se sabe experimentalmente hablando, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es mostrar los pasos para obtener una ecuación de rapidez, pero luego lo que hay que hacer es ir y comparar nuestra ecuación de rapidez con datos experimentales. Si nuestra ecuación de rapidez puede describir lo que nosotros estamos viendo a nivel laboratorio, quiere decir que nuestras suposiciones son correctas. ¿Ok? Por ejemplo, en un mecanismo de reacción como el que les estoy poniendo aquí, que está compuesto por 3 reacciones, cualquiera de estas 3 reacciones puede ser la lenta. Incluso podríamos hacer un problema resolviéndolo pensando que la reacción 1 es lenta, podríamos resolver otro pensando que la reacción 2 es lenta y uno tercero pensando que la tercera reacción es lenta. Para cada suposición vamos a tener una ecuación de rapidez para saber cuál es la que verdaderamente predomina o la que sí es la correspondiente a la evidencia experimental, pues bueno, tendría que comparar las 3 ecuaciones de rapidez que se obtendrían con los resultados experimentales y la que haga mejor fit, pues es la que quedaría, ¿no? Entonces, de eso va, a aprender a obtener ecuaciones de rapidez, pero sí quiero que ustedes tengan en la cabeza que si ustedes tienen un problema así, tienen que forzosamente comparar su modelo con datos experimentales y si hacen match y realmente lo puede describir la tendencia que tenemos en la formación de las especies que estamos siguiendo o en el consumo de los reactantes que podemos dar seguimiento, pues entonces quiere decir que ese es el modelo a seguir. Pero entonces queda claro que cualquier reacción puede ser lenta y que de entrada yo no puedo saber cuál es la lenta. O sea, yo en el papel no puedo saber así, o sea, si a mí me dan este mecanismo, yo no puedo adivinar cuál es la reacción lenta. De eso no va, tampoco es que yo les vaya a dar un mecanismo de reacción como este que está aquí y que entonces ustedes de alguna manera tengan que interpretar por qué es lento o no. No, ese no es el punto. ¿Ok? El punto es yo les voy a decir cuál es la reacción que vamos a considerar como lenta para la obtención de la ecuación de rapidez, pero que quede claro que viendo el mecanismo es que no se puede adivinar cuál es la reacción lenta. ¿Sí me doy a entender en eso? Sí, Sí, profesor. profe. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, en este mecanismo de reacción, bueno, tenemos 3 reacciones donde tenemos en el primer paso que 2 protones reaccionan con este anión del trióxido de bromo y forman a un ácido protonado. ¿Ok? Ese sería el primer paso.
Luego, en un segundo paso, este ácido protonado reacciona con un anión y entonces forma dos especies. Aquí forma una especie compuesta de dióxido de bromo con un bromuro y aquí forma agua. Ese sería el segundo paso. Y en un tercer paso, esta especie mixta de bromo reacciona con 4 protones y con 4 aniones de bromo y entonces forman 3 moléculas de bromo gaseoso y 2 moléculas de agua. Entonces, fíjense cómo en este mecanismo podemos ver que algunas especies están participando como reactantes, otras como productos y otras como especies intermediarias. Entonces, vamos a analizar cuáles son los reactantes, cuáles son los productos y cuáles son las especies intermediarias. Así como lo estamos viendo, ustedes, ¿a quién proponen como reactante? A ver, digan. Ion hidronio y bromuro. ¿A este? Ajá. Ok, este aparece en dos reacciones, ¿no? Entonces, este lo estamos catalogando como reactante. Ok, ¿cuál más? Este, también dijiste el anión, ¿verdad? Sí, el anión y Y este también participa en dos etapas, en la 2 y en la 3. ¿Ok? Esos serían nuestros reactantes, ¿no? En eso no hay duda. ¿Todos están de acuerdo que estos son los reactantes? Hay reactantes. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. ¿A quién proponen como producto? El agua. El el agua agua y El bromo molecular, ¿no? y el bromo molecular, que sería el bromo gaseoso. ¿Ok? Entonces, estos serían los productos. ¿Todos entienden por qué son productos? profe, también sería reactante el ¿Bromato? ajá, el bromato. Ajá, este faltaba también, ¿no? Este no lo habían mencionado, ¿sí? No, no lo mencioné, se me No, pasó. ¿verdad? Ajá, bueno, es que exactamente, como pensamos que es un anión, pues a lo mejor podemos pensar que es una especie intermediaria, pero en este caso no, en este mecanismo no. Bien, pues este también. Entonces aquí le voy a poner un triángulo, para que también esté en azul. Ok, vale. Y entonces, ¿qué nos hace falta? Las especies intermediarias. Las especies intermediarias. Entonces, ¿cuántas hay? 2. 2. El ácido protonado, que está aquí, ¿no? Que aparece 2 veces. Este ácido aparece en la etapa 1 y en la etapa 2. Y el segundo es esta especie mixta. ¿Ok? Entonces, estos son especies intermediarias. ¿Ok? Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Se dan cuenta cómo en el mecanismo es fácil identificar el rol que juega cada uno de ellos? Sí, profe. Sí. Noticias. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces ahora vamos a corroborar esto. Yo acá escribí la reacción global sumando todas las etapas. Y entonces también, digo, lo hice en el mecanismo también para que se den cuenta que puede ser eso, pero también otra manera es que ustedes sumen las reacciones y que obtengan la reacción global. Y aquí cuando suman la reacción global, pues se dan cuenta que pues, estos son los reactantes. Los que están de este lado forzosamente deben ser los productos. Y las especies que no aparezcan, pues deben de ser las especies intermediarias. Esa también sería otra forma. Entonces, mi sugerencia es que siempre obtengan la reacción global. Esa sería la sugerencia que tengo hacia ustedes.
y que corroboren entonces la observación que hicieron individual, considerando todas las etapas del mecanismo, y que hagan match, ¿no?, estas observaciones con la reacción global, en donde nosotros acordamos 3 reactantes, tenemos 2 productos y 2 especies intermediarias. Entonces, es claro ahora cuál es el papel que desempeñan cada uno de ellos. ¿Sí, más o menos entendimos las 2 formas que lo podríamos hacer? Sí, Sí, profesor. profe. ¿Sí? Ok, vale. Entonces, ¿para qué sirve determinar qué papel está desempeñando cada uno? Bueno, hay una restricción que nosotros hemos venido platicando durante todo el curso, ¿no? Que en las ecuaciones de rapidez, las únicas especies o concentraciones que pueden estar presentes, pues deben de ser de las especies que yo puedo medir en el laboratorio. Resulta que la concentración de especies intermediarias, particularmente hablando, es una concentración que es difícil de medir, porque las especies intermediarias, al participar como productos y luego como reactantes, su concentración realmente es pequeña. Entonces, es difícil medir la concentración de estas especies, ¿no? Entonces, dada esta circunstancia, hay una situación. En las ecuaciones de rapidez que vamos a proponer, no puede quedar expresada ninguna especie intermediaria. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si a mí en la ecuación de rapidez que yo tuviera me apareciera la concentración de alguna de estas 2 especies, supongamos, de alguna de estas, la concentración quedara allí expresada, yo no puedo dejarla. Entonces, la concentración de especies intermediarias no puede quedar, entonces, no pueden quedar expresadas en la ecuación de rapidez total. Son las únicas que nos tenemos que dar a la tarea y no las podemos dejar ahí y las tenemos que poner en función o de un reactante o de un producto. Y aquí es donde viene la circunstancia siguiente. Estamos muy acostumbrados de que en las ecuaciones de rapidez que hemos analizado hasta esta parte del curso aparezcan únicamente las concentraciones de los reactantes. Típicamente hablando es la concentración que nosotros damos seguimiento o que pensamos que podemos darle seguimiento, pero también hemos visto casos como lo he platicado en la práctica número 10 en la descomposición del peróxido de hidrógeno, allá damos seguimiento a un producto. Entonces, es posible que en las ecuaciones de rapidez quede expresada la concentración de un producto. Sí es posible. La de reactantes y las de productos pueden quedar porque son concentraciones que yo sí puedo medir experimentalmente hablando. Mientras que la concentración de especies intermediarias no puede quedar porque son concentraciones que difícilmente yo voy a poder medir a nivel laboratorio. ¿Ok? ¿Ha quedado claro esto? Sí, profesor. ¿Sí? Ok. Entonces, productos sí, reactantes sí, e incluso los invito a que revisen la primera clase que tuvimos. Allá en la parte final de esa clase vimos ejemplos de ecuaciones de rapidez para algunos casos específicos y en alguno de ellos la concentración de un producto quedaba expresada y allá platicamos que no es común, porque en realidad no es común que aparezca la concentración de un producto, pero si aparece, no es nada que no podamos medir. O sea, sí puede quedar. En cambio, la concentración de especies intermediarias no hay manera que yo la pueda dejar. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, el siguiente paso ya después de escribir la reacción global, después de ya escribir el rol que desempeña cada uno, es escribir la ecuación de rapidez total. El método de etapa determinante tiene dentro de sus suposiciones que la rapidez total del mecanismo va a estar dictaminada por la rapidez de la reacción lenta. ¿Ok? En el caso en el que estamos analizando ahorita, está propuesto que la reacción número 2 sea la reacción lenta. Ustedes de tarea van a hacer en la serie, van a obtener la ecuación suponiendo que la reacción 3 es la lenta. ¿Ok? Entonces, podría ser la 1, la 2 o la 3. Yo en este caso decidí que fuera la 2. Yo siempre les voy a indicar cuál es la reacción lenta con la cual vamos a obtener la ecuación de rapidez. En este caso, vamos a analizar la 2. Y ustedes en la serie van a hacer la de la 3. Y pues bueno, les pido allí que las comparen.
Entonces, fíjense, la reacción lenta es esta. Fíjense, aquí realmente la ecuación de rapidez siempre las hemos escrito con respecto a los reactantes, ¿ok? Si ustedes se acuerdan, cualquier reacción que hemos analizado es para escribir la ley de rapidez de reacción, siempre es la constante correspondiente por la concentración de reactantes. Aquí tengo dos reactantes, entonces la ecuación de rapidez para la etapa 2 me quedaría escrita de la siguiente manera, ¿ok? Entonces, para la etapa 2 me quedaría la ley de rapidez. K2, le voy a poner K2 porque es la reacción 2. K2 por la concentración del anión por la concentración del ácido protonado. ¿Están de acuerdo que esta es la expresión de rapidez para esta ecuación? Sí, profe. ¿Por qué están elevado a la 1 las concentraciones? Porque son reacciones elementales. Porque son reacciones elementales y el coeficiente estequiométrico que tiene cada una de esas dos especies que participan en la reacción 2, ¿cuál es su coeficiente estequiométrico? 1. 1. 1. ¿Ok? Entonces, ojo, cuando ustedes hagan el de la rapidez, suponiendo en el ejercicio que la reacción 3 sea lenta, los coeficientes estequiométricos que aparecen aquí, pues también tendrán que aparecer en la ley de rapidez. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Bueno, entonces ya escribimos la rapidez de la reacción lenta y entonces el mecanismo, el mecanismo de resolución de este método dice que la rapidez de la reacción lenta será igual a la rapidez total de la reacción, ¿no? Entonces, en este caso, la rapidez de la reacción lenta es la rapidez 2, y aquí está escrito exactamente lo que escribimos allá abajo, ¿no? La constante K2 por la concentración de los dos reactantes de esta etapa. Ahora, ya en este punto es donde yo tengo que ver y mirar hacia arriba y ver que ninguna, o sea, podríamos terminar ahí si todas las especies que aparecen en la ecuación de rapidez fueran reactantes o productos. Entonces, pues bueno, la concentración del anión, ¿cómo la ven? Pues la debemos de... Esta especie puede quedar su concentración o no. Sí, ¿no? Es así. Sí. De esta sí, porque es Reactante. ¿Reactante? ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros sabemos cuánto hay de concentración porque nosotros la ponemos. Ahora, ¿qué pasa con el ácido protonado? Es Es una una especie intermediaria. Es una especie intermediario. Por tanto, su concentración no puede quedar en la expresión final. Yo debo de hallar una manera de poner esta concentración en términos de algún producto o de algún reactante para entonces yo poder expresar correctamente la expresión de rapidez. ¿Estamos de acuerdo que dentro de las dos concentraciones una puede quedar y la otra no? Sí. Por haber narrado. ¿Sí? Ok. Eso que dije, pues está aquí en azulito. Bueno, de hecho también lo escribí arriba. Ahí está. Entonces, bueno, pues vamos a echar mano de la otra suposición que tiene el método de etapa determinante. El primero ya lo vimos, ¿no? La rapidez de la reacción lenta será la que gobierna toda la rapidez del mecanismo. Y la otra suposición es que las reacciones que participan en el mecanismo, que no son la lenta, pues se asumen como rápidas. Y si son rápidas, entonces alcanzan el equilibrio. ¿Ok? En este caso, bueno, las reacciones que serían rápidas serían la 1 y la 3. ¿Ok? Pero les doy un tip. No es que la 3 no sea considerada como rápida, sino básicamente las reacciones que siempre nos van a interesar analizar van a ser las que están antes de la reacción lenta. ¿Ok? Entonces, basta con esas. Podríamos escribir que también la 3 es lenta, pero de allá no vamos a obtener información útil. Entonces, básicamente, nos vamos a quedar con las reacciones que estén antes de la reacción lenta. En este caso, pues la rapidez de la reacción 1. En el caso que ustedes van a hacer de tarea, donde la reacción 3 es la lenta, pues sí me interesan las otras dos, porque están antes de esta reacción, que en la tarea sería la 3 es la lenta. ¿Ok? En este caso, pues simplemente me interesa a mí la de la reacción 1. ¿Ok? Entonces,
Si esta reacción es rápida y alcanza el equilibrio, entonces pues yo tengo que escribir la expresión de rapidez o la ley de rapidez considerando esto, ¿ok? Y acuérdense, bueno, acá arriba lo dice, ¿no? Entonces la rapidez de reacción de producto es igual a la rapidez de reacción de reactantes, y entonces R1, ¿cómo le escribirían? La reacción directa le vamos a poner K1 por la concentración de del protón elevado al cuadrado, y está elevado al cuadrado porque el coeficiente geométrico que tiene esta especie es 2, y entonces tocaría aquí al cuadrado, y luego multiplicado por este anión, y luego quedaría menos, aquí le voy a poner K1' a la reacción que viene de regreso, y aquí la concentración del reactante en la reacción de regreso, pues es la concentración del ácido. Entonces aquí quedaría así. ¿Están de acuerdo con la escritura de esta expresión de rapidez? ¿Todas menos porque es reversible? Pues más bien porque está en equilibrio. Es que las otras dos no tienen la doble flecha. Exactamente. ¿A la lenta le puedo poner la doble flecha? No, porque no llega al equilibrio. Porque no llega al equilibrio, exactamente. ¿Se dan cuenta por qué la 1 tenía intencionalmente la doble flecha? A la 3 también se la podría poner, ¿no? Pero a la 2 se la puedo poner. No. No. ¿Ok? A la 2 no. Pero a la 1 sí porque está en equilibrio. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Mándeme. Y para la tarea que nos va a dejar analizar la 3, podemos poner la 2 con doble flecha. Deben de ponerlas, a las que no sean lentas, deben de ponerlas con la doble flecha, indicando que están en equilibrio. Oh, ya, ok. ¿Ok? A la única que no se vale ponerle pues la doble flecha, pues es a la lenta, porque realmente no va a alcanzar ese estado de equilibrio. ¿Sí me explico? Sí. Gracias. Ok. La ley de rapidez que he escrito aquí, ¿es clara cómo se escribió? ¿O hay alguna duda? No, sí ¿No? es claro. Ok. Bueno, ahora, ¿están de acuerdo que este primer término es la formación del producto y este segundo término es la formación de los reactantes? ¿Están de acuerdo que con esta rapidez se forma el producto, el ácido protonado, y con esta rapidez se consume el ácido protonado o se forman estos reactantes? ¿Sí están de acuerdo que esta es la rapidez de formación del producto y esta es la rapidez de formación de los reactantes? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Vamos entonces acá arriba a las suposiciones del método. Dice que la rapidez de formación de productos en magnitud es igual a la rapidez de formación de reactantes. ¿Eso qué quiere decir? Que estos dos términos, ¿cuánto deben de dar si yo los resto? 0. 0. ¿Ok? Si tienen la misma magnitud, quiere decir que este término que está aquí va a tener la misma magnitud que este otro término, y si yo los resto va a tener la particularidad de que se puede igualar con 0. Esto que se está igualando con 0 es porque alcanzó el equilibrio. Fíjense cómo la rapidez de la reacción 2 no la igualé con 0. ¿Ok? No vayan a cometer el error de a la reacción lenta asignarle que es igual con 0. Su rapidez no puede ser igual con 0 porque no alcanza el equilibrio. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, esta rapidez lenta, pues es diferente que 0. Todas las demás reacciones sí pueden ser igual con 0. De hecho, la de la 3, digamos, esta también la podemos igualar con 0.
¿ok? Pero les digo, para la resolución que vamos a tener, no la vamos a tomar en cuenta porque esta aparece después de la reacción lenta. Por eso les digo el tip, me interesan a mí las reacciones que están en el equilibrio antes de la reacción lenta. ¿Sí? Pero estrictamente hablando, esta rapidez 3 también debería ser igual con 0 porque cumple el mismo criterio, está en equilibrio. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. Ok, Sí. entonces no confundir, ¿vale? Bueno, entonces esta escritura que está aquí debe de estar acá en el... Aquí está, miren. R1 es igual a la K1 por la concentración del protón al cuadrado, por la concentración del anión, menos la constante K1' por la concentración del ácido protonado. ¿Ok? Importantísimo, igualado con 0. ¿Ok? Entonces, se fijan, es exactamente la misma expresión para que no tengamos duda. Bueno, ahora, si esto está igualado con 0, matemáticamente hablando me es benéfico, porque entonces yo puedo despejar de ahí alguna de las concentraciones que estén expresadas en estas ecuaciones de rapidez. Particularmente hablando a mí, ¿cuál me interesa? Pues yo necesito la concentración del ácido protonado, porque precisamente esa concentración es la que yo tengo prohibida dejar en la ecuación número 1. Entonces yo voy a buscar despejar esa concentración, y si ustedes se fijan en la reacción en la ecuación de rapidez de la etapa 1, aquí está esa especie. Entonces me conviene despejarla, y entonces si yo la despejo, pasaría este término que está negativo, lo paso del lado derecho, pasaría positivo, la constante K1' pasa dividiendo, y entonces K1 entre K1' en el tema de, cuando vimos este tipo de reacciones, acordamos que la constante de equilibrio es igual al cociente entre estas dos constantes, la constante directa entre la constante indirecta, y bueno, esta se le conoce como la constante de equilibrio, la denotamos con una letra K mayúscula, y entonces quedaría en este caso que la concentración de la especie intermediaria es igual a la constante de equilibrio K1 por la concentración del protón elevado al cuadrado por la concentración del anión elevado a la 1, y ambos pueden quedar porque ambos son reactantes. ¿Ok? Entonces, ya desde este punto de vista, ya pude expresar la concentración de una especie intermediaria en términos de concentraciones de especies que sí yo puedo medir con el tiempo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora, ¿qué tengo que hacer? Esta concentración que acabo de poner en términos de concentraciones medibles, la voy a sustituir aquí. ¿Ok? En el segundo término de la rapidez de la reacción lenta. Entonces, reescribiéndola, entonces me quedaría de la siguiente forma. La rapidez lenta, déjenme ponerla acá abajo para que quede claro. Un segundo. Voy a poner así como la tenía toda tachada. Ok, entonces aquí está. Esta es la expresión de rapidez que yo tenía, allá arriba. Entonces voy a sustituir esta concentración acá. ¿Ok? Entonces me va a quedar que la rapidez de la reacción lenta va a ser K2, y aquí voy a multiplicar por la concentración del anión, y luego la concentración de la especie intermediaria tiene a la constante K1, tiene a la concentración del protón elevado al cuadrado, y la concentración de este otro anión. ¿Ok? Entonces lo que está en azul, está aquí en azul, esto es la concentración de la especie intermediaria. ¿Ok? ¿Sí lo ven? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, a mí lo que me conviene siempre es hacer un conjunto de constantes y luego tener una constante aparente. En este caso, la constante aparente la nombré como K mayúscula, la pudieron haber nombrado ustedes como
como les pareciera más conveniente, K cursiva, K', pero siempre que nosotros hagamos el condensado de constantes en otra constante, bueno, hay que expresarlo. En este caso, la constante K, que es aparente, y es aparente porque es el conjunto de constantes, es igual a la constante K2 por la constante de equilibrio de la reacción 1. Del otro lado, entonces me quedan estas tres concentraciones, y entonces si yo me pongo a analizar, los tres son reactantes. Entonces, esta expresión de rapidez lenta, bueno, para la reacción lenta, sí cumple ya con el criterio de que sea una expresión de rapidez donde únicamente estén concentraciones de especies medibles. En este caso, las tres especies son medibles y esta puede ser ya la ecuación de rapidez para el mecanismo analizado. ¿Queda claro por qué? Todos son reactantes, ¿no? Entonces, ahí está. Las tres especies que aquí denotamos como reactantes, que están acá arriba, están expresadas en la ecuación de rapidez. No necesariamente deben de aparecer todos los reactantes, ¿eh? También esa es otra cosa que luego a veces como que los estresa un poco si no aparecen todos los reactantes. No necesariamente todos van a aparecer. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el orden de la reacción? ¿Ustedes qué opinan? Sería 4. Sería 4, ¿no? Porque el orden parcial de dos de estas especies es 1 y la del protón es 2. Entonces tenemos un orden global 4. ¿Ok? Entonces ustedes ya saben qué unidades debe tener la constante K, la constante aparente, ¿no? ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo obtener las unidades? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué unidades tendría? A ver, díganme. A ver si se acuerdan. A ver, Sería vamos. molar a la -3, segundo a la -1, ¿no? Molar a la -3. Sí. Ok. ¿Y qué? Segundo a la -1, o tiempo, bueno. Bueno, la unidad que consideremos, ¿no? Ok, entonces la constante K, que en este caso es K2 por K1 mayúscula, debería de tener unidades en conjunto, debería de tener unidades de molaridad a la -3, segundo a la -1. ¿Sí estamos de acuerdo todos? Sí. Ok, bueno, entonces acá abajo viene la nota que si la reacción lenta cambia, entonces la ecuación de rapidez también cambiará y será diferente. ¿Ok? Entonces, por eso les digo que de tarea ustedes van a analizar el mecanismo considerando que la reacción 3 es la lenta. Entonces, pueden ir avanzando tal vez en ese problema, ¿no? O sea, pensando que la reacción 3 es la lenta, entonces la reacción 1 y la reacción 2 están en equilibrio. Y entonces, en el caso que ustedes van a analizar, la reacción 3 no la pueden escribir así, con la doble flecha. ¿Están de acuerdo? Y la reacción 2 no la pueden dejar así como directa. ¿Sí caen en la cuenta? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces pueden ir adelantando ese problema. Para cuando venga la serie va a aparecer sí o sí ese problema. ¿Ok? ¿Alguna duda, algún comentario que haya quedado ahí pendiente, que no se hayan animado a decir? ¿No? No, profe, todo bien. Ok, bueno, entonces voy a parar aquí la grabación. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.